Truss dimite como primera ministra de Reino Unido tras 45 días en el cargo. El derrumbe de Truss se lleva por delante los sueños de convertir a Reino Unido en el Singapur europeo, y hasta los grandes defensores del Brexit están tirando la toalla. El enfermo de Europa otra vez, porque UK vive una crisis todavía peor que la de los años 70. Sí, has oído bien, la primera ministra renuncia al cargo con tan solo 6 semanas en el puesto, ganándose el mote de Elizabeth la Breve, además de protagonizar todo tipo de memes en redes. Aunque parece ser que el meme más famoso será el directo emitido por Daily Stars, el cual lleva 6 días emitiendo en directo una fotografía detrás frente a una lechuga, haciendo referencia a quién duraría más. Por supuesto, tenemos que decir que ha ganado el vegetal. Prácticamente esta mujer se ha colocado en los primeros puestos como los presidentes más breves de toda la historia. Y por supuesto, el político que menos tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en toda la historia de Inglaterra. Al anunciar su dimisión en 45 días en Downing Street, cuando 17 de los diputados habían pedido su dimisión, su carrera pasará a la historia como la más breve, marcado por toda la tormenta financiera que desató el agresivo paquete de medidas fiscales. Pero la verdad es que la decisión de Truss se veía venir, sobre todo por la falta de apoyos y por la dificultad de gobernar ahora en Reino Unido. Ante todo este caos económico y político, con la reciente dimisión de su antecesor Boris Johnson, la muerte de la reina de Inglaterra, la caída de la libra esterlina y la mayor inflación que se ha visto en Reino Unido en 4 décadas, además de la tremenda bajada de pantalones del gobierno de Truss, que tuvo que echar hacia atrás todas las medidas fiscales que había propuesto en su contienda política, ha acabado por romper a la primera ministra. El jueves, en una breve declaración en Downing Street, dijo literalmente: "No puedo cumplir con el mandato para el cual me eligió el Partido Conservador". Dijo también que permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor, que será seguramente la próxima semana. Y es que esto es una completa locura, porque tenemos que recordar que este será el quinto primer ministro en 7 años, desde que salió adelante el Brexit en 2016, lo cual se ve que ha derivado en un completo caos político y económico. Es decir, que en menos de un año Reino Unido va a vivir 3 presidentes distintos y 2 monarcas, ya que tras 7 décadas de reinado de Isabel II, por fin se ha producido la sucesión a su hijo Carlos III, el cual ya os comento que tiene muchísimos menos apoyos que su madre. Y al dimitir el primer ministro Boris Johnson por varios escándalos, entre los que se incluyen múltiples fiestas en pleno confinamiento en Downing Street y el reciente nombramiento de Pitcher como jefe adjunto del Estado Mayor cuando había estado acusado de acoso sexual a 2 hombres, tuvo que ser sustituido por Truss, a quien la reina nombró prácticamente unos días antes de morir. El gobierno de Truss, justo después de asentarse en el puesto, decide sacar un paquete de medidas bastante radical, que no han sido en absoluto bien recibidas. Los planes fiscales anunciados el 23 de septiembre suponían la mayor rebaja fiscal en 50 años, y estaba valorada en casi 50.000 millones de euros. Este plan lanzó a la libra esterlina y a los bonos de Reino Unido en caída libre, y el 26 de septiembre la libra llegó a tocar un mínimo histórico en 1,03 libras por cada dólar, su nivel más bajo desde 1972. Los analistas coinciden en que fue una consecuencia de estas medidas fiscales, que avivaron la preocupación de que con ese recorte el gobierno tendría muy difícil estabilizar la economía del país, lo que podría provocar que tanto la inflación como la deuda pública se disparasen. La inseguridad era tremenda porque anunció esa enorme rebaja fiscal sin justificar cómo iba a hacerlo en la práctica. Es decir, si se recorta la recaudación pero no se recorta también en gasto social, no te salen las cuentas, a menos que lo hagas a golpe de deuda. Probablemente el mayor error que haya cometido la ministra es que, tras haberse asegurado por muy poco el liderazgo y sin el respaldo de la mayoría de los parlamentarios, se dispuso a gobernar como si se hubiese asegurado el mandato, sacando a la luz medidas demasiado ambiciosas. Parece ser que ese paquete de medidas fiscales durante la mayor inflación en las últimas 4 décadas y que presentó sin ningún tipo de análisis independiente para ver cómo se financiaría, han acabado por completo con la carrera de Truss. Hay que decir que durante su campaña electoral sí había hablado de ese paquete de medidas, pero ella intentó implementarlo de manera mucho más rápida y radical de lo que ella había prometido. Es por esto que los mercados reaccionaron violentamente ante el temor de que se descontrolase la inflación y la deuda de Reino Unido, y se desestabilizase por completo las finanzas de Inglaterra. Además, los intentos de Truss por salvar un
un poco la madera del barco, despidiendo al ministro de Economía y dando marcha atrás en todas esas medidas fiscales, pues no sirvió absolutamente para nada, porque la credibilidad del gobierno ya estaba por los suelos. Por lo tanto, la situación de Truss era prácticamente insostenible desde que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en los mercados, e impusieron a Jeremy Hunt como ministro de Economía para que pudiese desmantelar todo ese plan fiscal. Pero el desenlace se veía venir este miércoles, con la dimisión de la ministra de Interior, Braverman. Hagamos un inciso porque esto es importante. Braverman es de ultraderecha y por lo tanto es partidaria de una menor tasa de inmigración. Y aunque oficialmente ha renunciado por una infracción de seguridad, es decir, envió un documento a través de su correo electrónico por una plataforma no segura, hay que recordar que Truss sí está a favor de aumentar la inmigración para aumentar la productividad del país, ya que tienen un grave problema de mano de obra. Y Braverman, con el apoyo de los más radicales, le plantó cara. En otros momentos, la ministra de Interior se habría librado con una ligera reprimenda, pero estaba claro que el gobierno de Truss la quería completamente fuera. Pero lo que le puso la guinda al pastel fue lo que pasó el miércoles por la noche, cuando se sometió a votación la moción que había preparado el Partido Laboralista sobre el fracking, es decir, la hidrofractura hidráulica, en la que se vieron escenas caóticas y se acusó al gobierno de coaccionar a los diputados para que no hubiese una fragmentación del Partido Conservador. Prácticamente se amenazó a los diputados con despidos si se abstenían o si votaban en contra de los deseos del gobierno de Truss, lo que llevó al líder del Partido Laboralista a pedir las elecciones anticipadas. En definitiva, la primera ministra, nada más llegar a su puesto, empieza a sacar medidas radicales que traen de cabeza a todo su partido y también al Banco Central de Inglaterra. Y después, progresivamente, ha ido perdiendo los pocos apoyos que le quedaban, los cuales algunos han sido despedidos, los otros han dimitido o directamente han pedido públicamente la dimisión de la Premier. Ahora queda preguntarnos en qué manos va a caer el futuro de Reino Unido. A lo que hay que añadir que el Partido Conservador ya ha organizado una votación para dejar clara la sucesión en la próxima semana. Según Bloomberg, es muy probable que como candidatos al puesto se encuentre el exministro de Economía, Sunak, ya que algunos lo ven como el ministro que ayudó a Gran Bretaña a salir de la crisis del COVID-19 y otros lo ven como el que ha predicho todas las malas decisiones que ha tomado el partido de Liz, quien advirtió proféticamente que las medidas fiscales provocarían el caos. También se han disparado rumores sobre el regreso de Boris Johnson, el cual se podría presentar como candidato para reemplazar a su sucesora, aunque han sido muchísimos los nombres que se han puesto sobre la mesa y prácticamente queda una semana para que podamos conocer el nombre del próximo primer ministro de Inglaterra, por lo que estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo. En definitiva, se avecinan unos meses realmente duros para la economía del Reino Unido, con la inflación más grande en los últimos 40 años y la crisis energética a las puertas del invierno. Estos son problemas que difícilmente van a tener solución con tal inestabilidad política. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.